La desaparición de Alisa Novotná ocurrió de repente, en pleno día, directamente en el territorio del Jardín de Infantes, con las puertas completamente cerradas y rodeada de adultos. Nadie vio, nadie escuchó nada, y las circunstancias de lo ocurrido desde los primeros minutos parecían casi imposibles. 11:05 de la mañana, Jardín de Infantes, Slunečko, pequeña ciudad checa de Most, clima despejado, día laborable ordinario. La educadora Hanna Soukupová saca a pasear a un grupo de 2 estudiantes a su cargo. El recuento de los estudiantes, según sus palabras, se realizó varias veces, pero después de solo unos minutos se vuelve evidente. Alisa Novotná había desaparecido. La puerta que lleva al exterior está cerrada con pestillo desde adentro. No hay otras salidas. Tampoco hay cámaras instaladas en el territorio del jardín. Todo lo que se puede saber son las palabras de los empleados, que casi inmediatamente comienzan a contradecirse entre sí. Los policías, que llegaron al lugar apenas 15 minutos después de la llamada, registran varios detalles inusuales. Lo primero en lo que se fijan los investigadores es el área de juegos del jardín. La arena se ve húmeda, como si hubiera sido regada recientemente con una manguera. Esto es extraño. El clima de los últimos días ha sido seco. No ha llovido por más de 3 días. Los expertos forenses inmediatamente notan: esto podría haber sido hecho intencionalmente para ocultar huellas. La educadora Jana Soukupová, quien fue la primera en reportar la desaparición de Alisa, se ve confundida y asustada. Según sus palabras, Alisa estaba literalmente al lado y de repente no estaba. Jana afirma que se volteó literalmente por un minuto, revisando la lista de estudiantes. Su voz tiembla. Las declaraciones son confusas y emocionales. La segunda empleada, Teresa Orakova, por el contrario, se comporta de manera contenida, incluso seca. Casi indiferentemente repite la misma frase. No vi nada. Estaba ocupada preparando el almuerzo. Sus declaraciones no cambian y suenan ensayadas. Los investigadores registran esta inconsistencia y deciden volver a ambas mujeres más tarde. Una de las primeras pistas reales se convierte en la grabación de la cámara de vigilancia en una casa privada vecina, ubicada al otro lado de la calle Studničny, aproximadamente a 80 metros de la puerta del jardín. La cámara captó un automóvil blanco Skoda Fabia, moviéndose lentamente a lo largo de la calle exactamente en el momento del incidente. El número de la máquina está parcialmente cubierto de barro, pero la marca y el color son claramente distinguibles. La grabación inmediatamente se convierte en el foco de atención de la policía. Media hora después de la desaparición aparece un testigo, un residente local que pasaba cerca del jardín aproximadamente a las 11 de la mañana. Informa a la policía que notó cerca de la cerca del jardín a un hombre que se comportaba de manera inusual. El testigo no vio la cara, pero describió al desconocido como alto, delgado, vestido de oscuro, presumiblemente de mediana edad. El hombre miró varias veces por encima de la cerca. Se puso nervioso, después de lo cual se alejó rápidamente hacia la calle Studničny. Simultáneamente verifican la identidad del vecino más cercano del jardín, Petr Kovařík. El hombre está desempleado, previamente condenado por robo de propiedad. Su casa está a solo 100 metros del jardín. Los vecinos se han quejado repetidamente de su comportamiento y lo sospechaban de pequeños robos. La policía llega operativamente a su casa, pero Kovařík no está en el lugar. La casa es inspeccionada con permiso del comisario de policía. Sin embargo, nada sospechoso es encontrado inmediatamente. Después de varias horas, la situación con Kovařík comienza a aclararse. Después de verificar las grabaciones y las declaraciones de los residentes locales, la policía descubre: la noche anterior el hombre realmente estuvo cerca del jardín, pero exactamente en el momento de la desaparición de Alisa se encontraba en otro distrito, donde visitaba el Departamento de Asistencia Social. Esto se confirma documentalmente y por las declaraciones de los empleados. La versión de su participación en el incidente es descartada. Kovařík es temporalmente excluido de la lista de sospechosos.
Mientras tanto, la policía municipal dirige varios equipos para buscar la misteriosa Škoda Fabia. El automóvil presumiblemente podría haber pertenecido al responsable o, como mínimo, a un testigo de lo ocurrido. Por la noche, los primeros resultados de la verificación de las cámaras de vigilancia muestran: el automóvil Škoda Fabia no se movía simplemente pasando el jardín. Durante 20 minutos antes del incidente pasó varias veces lentamente por la calle Studničný, cada vez reduciendo la velocidad cerca de la entrada al jardín. La última vez fue visto exactamente a las 11:05, en el momento exacto de la desaparición de Alisa. Luego el automóvil aceleró bruscamente y desapareció tras la esquina. La ruta del automóvil fue restaurada solo parcialmente. La última vez que la Škoda fue registrada por una cámara de vigilancia urbana fue en el área del puente sobre el río Bílina, aproximadamente a 600 metros del Jardín de Infantes. El camino posterior del automóvil permanece desconocido. La investigación toma un nuevo giro. Ahora el elemento clave del caso se convierte en la búsqueda del misterioso automóvil y su conductor. Después de que la coartada de Petr Kovařík fuera verificada por la policía, dejaron de considerarlo el culpable directo de la desaparición de Alisa Novotná. Pero las sospechas hacia esta persona permanecieron. El asunto es que algunos hechos aún no se componían en un cuadro completo, y el comportamiento mismo de Kovařík generaba preguntas. Al día siguiente del incidente, la policía decidió estudiar más detalladamente los movimientos de Petr. Por la mañana llegó información de la compañía de transporte de autobuses. Se registró un boleto de autobús a la ciudad de Ústí nad Labem, ubicada a 60 kilómetros de Most. La grabación de la cámara en la estación confirma que Kovařík compró un boleto personal para el autobús a las 10:45, aproximadamente 20 minutos antes de la desaparición de Alisa. Su identidad fue confirmada por su tarjeta de identificación. Formalmente, esto era suficiente para retirarle temporalmente las sospechas principales. Sin embargo, los investigadores estaban desconcertados por una circunstancia. El tiempo entre la compra del boleto y la partida real del autobús era suficiente para hacer un regreso corto al Jardín de Infantes y volver nuevamente a la estación. Además, de su casa al jardín había solo unos 100 metros. Para entender mejor lo que estaba pasando, los policías visitaron nuevamente la vivienda de Kovařík, esta vez con permiso oficial para una inspección minuciosa. A primera vista no había nada sospechoso en la casa misma. Muebles comunes, condiciones de vida modestas, ningún lujo o cosas que indicaran conexiones con el delito. Pero la atención de los policías fue atraída por el ático. En el piso, junto a cosas viejas y muebles gastados, el investigador František Beneš notó una muñeca cuidadosamente escondida en la esquina. En el vestido de la muñeca se destacaban claramente las iniciales bordadas A.N. El hecho mismo de encontrar tal objeto en un hombre previamente condenado instantáneamente cambió el curso de la investigación. Los policías inmediatamente enviaron la muñeca a examen forense. La siguiente noche estuvo llena de espera tensa. Los investigadores esperaban obtener evidencia contundente contra Kovařík. Sin embargo, por la mañana el resultado del examen presentó un giro inesperado. En la muñeca fue encontrado ADN de una mujer desconocida. Esta muestra no pertenecía a la propia Alisa. La noticia del hallazgo y los resultados del examen se extendió rápidamente entre los empleados de la policía. Alguien ya consideraba esta pista como una coincidencia casual. Alguien insistía en seguir cavando más profundo. Los criminalistas suponían que la muñeca podría haber pertenecido a una persona completamente diferente y haber llegado a Kovařík por casualidad. Pero esto solo enfatizaba otra extrañeza. ¿Por qué un hombre que vive solo, sin familia, guardaba tal cosa en su ático? Mientras tanto, otros operativos continuaron estudiando los detalles de la ruta de Kovařík el día de la desaparición de Alisa. La verificación de las cámaras de videovigilancia de la ciudad mostró que después de comprar el boleto, el hombre salió brevemente de la estación y regresó nuevamente. Esto confirmaba la posibilidad de su aparición cerca del jardín aproximadamente en el momento necesario. Los policías realizaron nuevamente una encuesta a los residentes locales. Los vecinos de la calle describieron a Kovařík como una persona reservada y poco comunicativa.
que pasaba la mayor parte del tiempo en casa o en la calle observando a los transeúntes. Uno de los vecinos notó que varias semanas antes de lo sucedido, el hombre comenzó a aparecer más frecuentemente cerca de la valla del jardín de infantes, pasando tiempo allí sin razón aparente. Las sospechas de la investigación no fueron completamente disipadas, aunque no había bases formales para detener a Kovarczyk. Los funcionarios de policía solo anotaron en los protocolos que el comportamiento del hombre seguía siendo sospechoso y requería verificación adicional. La identidad de la mujer, cuyo ADN encontraron en la muñeca, también permanecía desconocida, y los investigadores decidieron buscarla paralelamente, suponiendo que esto podría explicar al menos parte de las extrañezas alrededor de Petr Kovarczyk. Mientras tanto, los padres de Alisa Novotná, Tomasz y Katerzyna, en este momento no daban tregua a la policía, exigiendo acelerar las búsquedas y verificar a cada persona sospechosa en los alrededores. La familia de la desaparecida estaba segura de que el hombre visto por el testigo cerca de la valla y Kovarczyk eran la misma persona, pero probarlo con evidencia directa aún no era posible. Los policías decidieron temporalmente dejar a Kovarczyk bajo observación pasiva, manteniendo su estatus de sospechoso, aunque no podían presentarle acusaciones oficiales. La investigación gradualmente cambió los acentos, planeando profundizar en el estudio del entorno de la propia Alisa y su familia. Sin embargo, nadie olvidó la extraña muñeca en el ático y la misteriosa desconocida, cuyo material genético fue encontrado en ella. La investigación continuó, expandiendo gradualmente el círculo de personas verificadas, pero el nombre de Petr Kovarczyk aún permanecía como uno de los principales, alrededor del cual giraban muchas inconsistencias y preguntas. La investigación no soltó el hilo relacionado con Petr Kovarczyk, pero paralelamente la atención se cambió también hacia otro lado de la historia, el entorno de la familia de Alisa Novotná. Mientras más profundamente penetraba la policía en la vida personal de los padres de Alisa, más inconsistencias y detalles sospechosos surgían. Tomasz y Katerzyna Novotny, padres de la desaparecida Alisa, inicialmente parecían como una familia absolutamente común. Tomasz, ingeniero de profesión, hombre con reputación impecable, ayudó activamente a la policía desde los primeros minutos de las búsquedas. Katerzyna trabajaba como contadora en una pequeña empresa local y también siempre se comunicó voluntariamente con los investigadores. Pero exactamente 2 días después de la desaparición de Alisa, la policía se enfrentó con información que la familia ocultaba cuidadosamente. Temprano en la mañana del 14 de abril, durante un interrogatorio repetido, el inspector František Beneš preguntó a Tomasz si él o su esposa habían recibido recientemente algún tipo de amenazas. La reacción del hombre fue inusual. Primero se quedó callado y luego admitió de mala gana que exactamente una semana antes de la desaparición de Alisa llegaron varios correos extraños a su correo electrónico personal. El remitente usó un servicio suizo anónimo Proton Mail, conocido por su confidencialidad y protección de datos. En el primer correo había una frase corta: «Deben sacar a Alisa del jardín. Háganlo inmediatamente». El correo parecía demasiado general como para tomarlo en serio, por lo que Tomasz inmediatamente lo eliminó, considerándolo spam común. Sin embargo, 2 días después llegó un segundo mensaje, escrito de manera más dura: «Saquen a su hija del jardín. Esta es la última advertencia». El hombre nuevamente prefirió ignorar la advertencia, creyendo que era la broma fallida de alguien o un intento de intimidación. A la pregunta del investigador de por qué no informó inmediatamente sobre las amenazas a la policía, Tomasz respondió seca y honestamente: no quería sembrar pánico en la familia y estaba absolutamente seguro de que su familia no podía tener enemigos serios. A la luz de la nueva información, la policía inmediatamente inició la verificación de los correos electrónicos. Los expertos en computadoras establecieron que los correos realmente fueron enviados a través de un servidor anónimo, Proton Mail. Rastrear al remitente directamente resultó imposible, pero los policías continuaron el trabajo y lanzaron un rastreo profundo de IP, tratando de encontrar al menos alguna pista digital. Simultáneamente, la investigación prestó atención a la actividad profesional de Tomasz.
pronto se descubrió que 2 semanas antes de la desaparición de Alisa entró en un conflicto abierto con un colega de la empresa de ingeniería, Robert Gajdosz. La causa del conflicto fue una patente para un nuevo dispositivo desarrollado por Tomasz. Robert trató de disputar la autoría de la patente, creyendo que el ingeniero había usado sus ideas. La reunión terminó en una disputa fuerte, de la cual varios empleados de la empresa fueron testigos. Las sospechas de los policías se intensificaron después de que se descubrió que Robert Gajdosz se fue de vacaciones exactamente el día de la desaparición de Alisa. Los investigadores decidieron realizar un interrogatorio urgente de Gajdosz, suponiendo que el conflicto podría haber servido como motivo para las amenazas y posiblemente tenía conexión con el incidente. Sin embargo, la versión de que el ingeniero Gajdosz podría estar detrás de los correos anónimos pronto comenzó a parecer dudosa. El propio Robert, durante el interrogatorio, parecía genuinamente sorprendido por las noticias sobre las amenazas y la desaparición de Alisa. Voluntariamente proporcionó a la policía acceso a su correo electrónico y computadora de trabajo. No se encontraron rastros que indicaran su participación. Mientras tanto, los resultados del rastreo de IP de los correos se volvieron disponibles para los especialistas de la policía. Estos resultados cambiaron completamente la dirección de la investigación. Se descubrió que los correos fueron enviados a través de un punto de acceso público Wi-Fi, ubicado en las inmediaciones del jardín de infantes Sluniczko. Este hecho claramente daba a entender que el remitente de los correos, quienquiera que fuera, se encontraba físicamente cerca del lugar de la desaparición de Alisa. Ahora ya no había dudas. Las amenazas eran reales, pero el motivo del remitente permanecía incomprensible. La familia Novotny no era rica, no tenía conflictos serios o deudas, excepto por una pequeña disputa en el trabajo, que de ninguna manera se ajustaba a advertencias tan duras, y mucho menos a acciones. La policía no descartaba que las amenazas pudieran ser también una especie de trampa para los padres, para distraer la investigación en otra dirección. En otras palabras, por ahora esto era solo otra sombra entre muchas versiones. Sin embargo, el nuevo descubrimiento obligó a la policía a cambiar sustancialmente la estrategia de investigación. Se tomó la decisión de examinar nuevamente el área alrededor del jardín, ahora con enfoque en la búsqueda de cualquier evidencia física que pudiera haber dejado el remitente de las amenazas. Petr Kowarczyk aún permanecía bajo observación, y la policía no se apresuraba a excluirlo de los sospechosos. Ahora, sin embargo, en la investigación apareció una nueva figura desconocida que claramente vigilaba a la familia Novotny y podría estar mucho más cerca de lo que suponían los investigadores. 5 días de búsquedas tensas no daban resultados. La ciudad de Most vivía en constante expectativa. Los investigadores verificaron varias veces las rutas y evidencias ya estudiadas, hasta que la mañana del 17 de abril llegó un mensaje de emergencia. Un voluntario buzo llamado Karel Sidlo informó que había encontrado a Alisa Novotná. Fue descubierta en el río Bílina, cerca del puente, en un lugar que ya había sido examinado repetidamente antes. El buzo Karel Sidlo se convirtió en un nuevo e importante testigo. Le contó a la policía que descubrió a Alisa completamente por casualidad, además en un lugar que parecía extraño, como si alguien la hubiera llevado específicamente más cerca de la orilla, donde la profundidad era mínima. El examen externo confirmó las sospechas del voluntario. La corriente del río era demasiado débil para llevarla exactamente allí. La versión de que alguien la había trasladado se convirtió en la principal desde los primeros minutos después del hallazgo. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar. El examen externo proporcionó nuevas evidencias críticamente importantes. En la frente de Alisa se veía claramente un hematoma fresco. La versión inicial del accidente acuático inmediatamente comenzó a parecer improbable. El experto patólogo forense, llamado al lugar, concluyó cautelosamente: el hematoma fue recibido antes de caer al agua y no pudo aparecer en un simple accidente en el río. El cabello de Alisa resultó estar enredado, y en él los criminalistas descubrieron micropartículas de pintura. El análisis preliminar mostró que la pintura era idéntica a aquella con la que recientemente había sido pintada la valla del jardín de infancia Sluneczko.
Esta evidencia indicaba inequívocamente que el lugar del incidente se encontraba precisamente en el área del jardín y no en el río. Los policías inmediatamente comenzaron a verificar el territorio cerca del puente y la línea costera en busca de rastros. Pero otro descubrimiento rápidamente destruyó la lógica inicial de la investigación. Los expertos confirmaron: en la orilla no había ningún rastro de arrastre o transporte. Además, el suelo en el lugar del hallazgo era blando y húmedo. Cualquier movimiento habría dejado huellas obvias. Esto significaba solo una cosa: aquí había sido trasladada por otro camino. El más probable fue un automóvil. Esta versión se confirmó rápidamente por las observaciones de las cámaras de videovigilancia urbana. Los policías reconstruyeron la cronología del movimiento de todos los automóviles que pasaron por el puente durante la noche. Especial atención atrajo nuevamente el ya familiar Skoda Fabia blanco. El auto apareció en una de las cámaras de vigilancia urbana a las 3:17 de la madrugada. Se movía lentamente, con las luces apagadas, obviamente tratando de no atraer atención. El automóvil desapareció del campo de visión durante 11 minutos, después de lo cual fue visto nuevamente ya en la salida del área del río. La prensa inmediatamente captó la historia, promoviendo activamente la versión de que en la ciudad podía estar operando algún responsable desconocido, que primero causó el daño y luego trató de ocultar las huellas, llevando a Alisa al río. La policía oficialmente no confirmó ni refutó esta hipótesis, llamándola cautelosamente solo una de muchas. El grupo de expertos informó que el río fue solo el lugar de ocultación y no el lugar del incidente mismo. La causa del desenlace de Alisa fue declarada como trauma cráneoencefálico. A la luz de los nuevos descubrimientos, los investigadores volvieron nuevamente a los interrogatorios del personal del jardín de infancia. Especial atención se dedicó a las educadoras Jana Soukupova y Teresa Orakova, cuyos testimonios inicialmente causaron dudas y parecían contradictorios. También comenzó una verificación repetida de las cámaras de vigilancia y la tecnología perteneciente al personal del jardín, con especial énfasis en sus automóviles personales. Mientras tanto, los detalles de la investigación la policía los mantuvo estrictamente en secreto, evitando declaraciones públicas que pudieran provocar pánico en la ciudad. Bajo sospecha seguía Petr Kovařík. Aunque no aparecieron pruebas directas contra él, los investigadores no excluían su conexión con el automóvil blanco y la cadena general de eventos. La coartada del autobús parecía protegerlo de manera confiable, pero la policía intencionalmente mantenía al hombre bajo control, verificando cada paso y contacto. La familia de Alisa en este tiempo se cerró completamente a la prensa. El padre, Tomáš Novotný, experimentaba fuertes remordimientos de conciencia, entendiendo que había ignorado las amenazas serias que llegaron poco antes de la desaparición de su hija. Sin embargo, nadie en la familia podía explicar quién y por qué pudo cometer tal acto, si la familia no poseía una fortuna significativa o enemigos obvios. Así, el hallazgo en el río Vilina dio a la investigación respuestas importantes a algunas preguntas, pero al mismo tiempo generó muchas nuevas. Los investigadores ya conocían la causa exacta de lo ocurrido y el lugar desde donde fue trasladada. Solo quedaba averiguar una cosa: ¿quién exactamente estaba al volante del automóvil que silenciosa e inadvertidamente se acercó al río en la oscuridad nocturna? Después del descubrimiento de Alisa en el río Vilina, los investigadores redujeron bruscamente el círculo de sospechosos. Petr Kovařík, anteriormente el principal sospechoso, salió completamente de bajo sospecha. Su coartada fue confirmada definitiva e incondicionalmente por las grabaciones de cámaras y boletos de autobús, y la policía oficialmente retiró todas las acusaciones contra él. Sin embargo, el lugar de Kovařík fue rápidamente ocupado por otra persona, quien desde el principio había estado en el campo de visión, pero siempre se mantuvo en segundo plano. La educadora del jardín de infancia, Slunečko, Jana Soukupova. El motivo para esto fueron las grabaciones de las cámaras de vigilancia interna del jardín de infancia del 12 de abril. En el periodo de 10:55 a 11:15, Jana desaparece repentinamente del cuadro exactamente por 9 minutos, cuando, según sus propias palabras, estuvo con el grupo de estudiantes todo este tiempo.
Los investigadores verificaron los registros del sistema de intercomunicador del jardín y descubrieron, 1 minuto antes de la desaparición de Alisa, la puerta del sótano fue abierta con una llave electrónica asignada a Jana. A la pregunta de la policía sobre qué exactamente hacía en el sótano durante el horario de trabajo, Jana respondió rápidamente pero extremadamente insegura. Afirmaba que se vio obligada a irse urgentemente por ropa limpia para uno de los estudiantes, quien se sentía mal. En confirmación de sus palabras, la educadora mostró a los investigadores un mensaje SMS enviado en ese mismo momento a una colega. Vigila a los estudiantes. Tengo algo urgente. Sin embargo, este mensaje no explicaba de ninguna manera por qué el viaje por la ropa tomó 9 minutos completos y por qué la educadora no mencionó este hecho anteriormente al dar testimonio. El sótano del jardín de infancia no entraba en el campo de visión de las cámaras de vigilancia, lo que complicaba adicionalmente la investigación. La atención de la investigación se intensificó cuando los criminalistas examinaron el local y descubrieron signos de una limpieza reciente y minuciosa con el uso de lejía. Rastros de sangre, parcialmente lavados con medios químicos, fueron encontrados en la esquina del sótano, junto a viejos armarios con inventario doméstico. Los expertos rápidamente realizaron un análisis preliminar de las muestras y confirmaron lo principal. La sangre coincidía con el ADN de Alisa Novotná. Esta información fue inmediatamente clasificada estrictamente y no llegó a los medios, para no causar una agitación innecesaria y no provocar a los sospechosos a acciones imprudentes. Ahora, Jana Sukupova no era simplemente una sospechosa. Se había convertido en el objeto principal de la investigación. Los investigadores volvieron al estudio de la biografía de la educadora. Jana trabajaba en el jardín de infancia ya más de 7 años. Los colegas la caracterizaban positivamente, llamándola responsable y benevolente. Sin embargo, pronto se hizo claro que en el colectivo existían problemas ocultos, sobre los cuales preferían no hablar en voz alta. La propia Jana insistía obstinadamente que no sabía nada sobre la desaparición de Alisa y trataba de justificar su comportamiento ese día exclusivamente por el cuidado de la salud de otro estudiante. Sin embargo, en el proceso de los interrogatorios, la policía tuvo la impresión de que ocultaba algo. Sus respuestas eran evasivas, en lugares contradictorias, y su comportamiento notablemente nervioso. Esto parecía extraño para una persona que no estaba involucrada en los eventos trágicos. La policía estudió cuidadosamente los movimientos de Jana en la noche antes del descubrimiento de Alisa. Aunque no había pruebas directas de su presencia en el río Vilina en ese momento, permanecía sin resolver el enigma del automóvil Skoda Fabia. Los investigadores establecieron que Jana tenía exactamente tal auto. Los expertos decidieron verificar su automóvil para la presencia de rastros capaces de confirmar o excluir su participación en el transporte. Sin embargo, los resultados de esta pericia permanecían cerrados incluso para muchos empleados de la policía. Los investigadores también interrogaron a Teresa Horakova, colega de Jana, pero su testimonio no aportó ninguna claridad. Teresa afirmaba que en el momento del incidente realmente recibió un mensaje de Jana. Sin embargo, no sabía para qué exactamente se fue del grupo y por qué estuvo ausente tanto tiempo. Teresa se mantuvo fría, sin emociones innecesarias, como tratando de distanciarse de cualquier suposición sobre su papel en los eventos. Mientras tanto, la prensa continuó discutiendo activamente la versión sobre un responsable desconocido que supuestamente había cometido el acto e intentado borrar las huellas. La policía oficialmente no refutó esta hipótesis. Sin embargo, el enfoque principal de la investigación permaneció en el personal del jardín de infantes. El colectivo del jardín quedó bajo la estrecha atención de la policía. La atmósfera dentro de la institución empeoró drásticamente. Las personas comenzaron a sospechar unas de otras y evitar la comunicación. Los investigadores estaban seguros de una cosa. La clave para resolver la tragedia estaba precisamente aquí, dentro de las paredes del jardín, y no tenía relación ni con responsables externos ni con transeúntes casuales. La personalidad de Jana Sukupova, sus acciones y las circunstancias de la desaparición de Alisa estaban ahora estrechamente entrelazadas, y con cada día de investigación la policía veía más claramente que en esta historia prácticamente no había casualidades.
La investigación giró bruscamente hacia el interior del mismo jardín de infantes. Desde el momento en que Jana Sukupova se convirtió en el objeto principal de atención de la policía, la atmósfera entre los empleados se volvió notablemente tensa. Externamente esto parecía una investigación normal de eventos trágicos, pero la policía rápidamente notó que esta tensión no era simple preocupación. Ocultaba algo más grande. El 23 de abril, el Ministerio del Interior inició una verificación masiva de toda la documentación y actividad financiera del jardín Slunečko. Al principio, tal decisión parecía un procedimiento estándar. Sin embargo, la reacción del colectivo resultó inesperadamente dolorosa. Los empleados se comportaban de manera reservada, hablaban de forma monosilábica y evitaban respuestas directas, como si temieran una palabra de más o una mirada incorrecta. Esta nerviosidad se intensificó especialmente después de que se entregara a la policía una grabación de audio de una breve llamada telefónica hecha en un chat colectivo anónimo de empleados. Una voz femenina en la grabación pronunció la frase: "Lo principal es mantener una sola versión. Nadie dice nada de más". Los investigadores rápidamente establecieron la identidad de quien hablaba. Resultó ser la directora del jardín de infantes, Pavla Zhirikova, una líder experimentada que anteriormente no había caído en el campo de visión de la investigación. La policía inmediatamente citó a Zhirikova para una conversación, durante la cual la directora se vio obligada a reconocer que efectivamente era su voz. Confirmó que había exigido a los empleados del jardín limitar las conversaciones con extraños y especialmente con la prensa. Sin embargo, Pavla negó categóricamente que hubiera tenido en mente cualquier encubrimiento o intento de distorsionar los hechos de la investigación. Según sus palabras, esto se hizo solo para no provocar pánico entre los padres y el público. Pero surgió otra circunstancia que confundió aún más la situación. Inmediatamente después de que la directora fuera citada para interrogatorio, apareció información en los medios de que supuestamente se habían identificado violaciones en la documentación financiera del jardín. La prensa escribió sobre posible robo de dinero en la compra de productos y materiales para la institución y conectó estos eventos con la desaparición de Alisa, suponiendo que el incidente podría haber sido una maniobra de distracción para ocultar otras maquinaciones. La directora Zhirikova rechazó completamente tales acusaciones. Sin embargo, el Ministerio del Interior llevó a cabo operativamente una verificación de todas las compras, pagos y contratos firmados por el jardín durante el último año y medio. Los expertos verificaron cuidadosamente cada firma, cada acta de recepción, y pronto anunciaron oficialmente: no se encontraron violaciones financieras. La versión divulgada por la prensa perdió completamente relevancia. Pavla Zhirikova fue oficialmente excluida de la lista de sospechosos en la parte financiera, aunque su papel en la situación general aún no estaba completamente aclarado. Pero la tensión en el jardín no disminuyó. El colectivo aún mantenía una calma aparente, pero internamente claramente se gestaba un conflicto. Los empleados persistentemente evitaban conversaciones sobre el incidente. Se mantenían en grupos y constantemente se miraban unos a otros, como si trataran de entender quién sería el primero en romper el acuerdo de silencio. Especialmente tensa parecía Jana Sukupova. A pesar de las declaraciones oficiales de la policía de que la investigación no había terminado y aún no había acusaciones definitivas, diariamente se veía más cansada e irritada. Su comunicación con colegas casi completamente cesó. Sukupova llegaba exactamente a la hora designada. Rápidamente cumplía sus obligaciones e inmediatamente se iba, evitando conversaciones incluso con los colegas más cercanos. Los investigadores sentían que el colectivo del jardín desesperadamente trataba de preservar la reputación de la institución. Permanecía incomprensible si esto era causado solo por ética profesional o si los empleados temían algo seriamente. La verificación de los expedientes personales de todos los empleados del jardín no dio resultados evidentes. Sin embargo, la policía notó que algunos empleados habían trabajado juntos muchos años, y entre ellos existía una lealtad tácita. Mientras tanto, las huellas descubiertas anteriormente en el sótano del jardín se volvían aún más significativas. Los criminalistas aclararon que los restos de lejía y las huellas de limpieza eran frescos, hechos claramente con el objetivo de destruir evidencia.
En el colectivo respondían uniformemente a las preguntas directas de la policía. El acceso al sótano lo tenían solo varias personas, incluyendo la directora, educadoras y la limpiadora. La misma Jirikova confirmó que el día de la desaparición de Alisa no había estado en el sótano en absoluto y no sabía quién exactamente podría haber estado allí. A pesar del cierre de la versión sobre violaciones financieras, la policía continuó verificaciones activas de otras direcciones. El siguiente paso fue anunciar una verificación de las cámaras de vigilancia externas en la calle Dukelska, que podrían mostrar detalles previamente desconocidos de los movimientos de los empleados del jardín, incluyendo el auto de Jana Soukupova. La búsqueda de la respuesta definitiva se desplazaba cada vez más hacia esta dirección. Los investigadores continuaron actuando con cautela, entendiendo que cualquier acusación debía estar respaldada por evidencia indiscutible. Sin embargo, la nerviosidad de los empleados y el evidente esfuerzo por mantener una línea común alarmaba cada vez más a la investigación, haciendo suponer que sabían o sospechaban algo que temían comunicar a la policía. En la mañana del 25 de abril, la policía obtuvo una nueva grabación de video de una cámara de vigilancia de una casa privada ubicada en la intersección de las calles Dukelska y Studnikna. Esta cámara anteriormente había permanecido fuera del campo de visión de la investigación, ya que la casa estaba temporalmente deshabitada. La grabación del 12 de abril fue estudiada cuidadosamente, y en pocas horas la policía hizo el descubrimiento más importante. En la grabación, fijada a las 22:34, se ve claramente un automóvil blanco Skoda Fabia, número de matrícula 1U15823. El auto se mueve lentamente por un camino poco transitado en dirección al río Vilina. La verificación por número inmediatamente mostró al propietario. Resultó ser la educadora del jardín de infantes Teresa Horakova. Este descubrimiento instantáneamente la convirtió en una de las figuras clave de la investigación. Hasta este momento, Teresa casi no había atraído la atención de la investigación, permaneciendo en la sombra de su colega más emocional y nerviosa, Jana Soukupova. Horakova se comportaba fríamente, distante y nunca mostraba signos evidentes de preocupación, lo que anteriormente le permitía evitar la atención activa de la policía. El mismo día, los investigadores citaron a Teresa para un interrogatorio urgente. La pregunta era ¿por qué había salido tarde en la noche hacia el río por una ruta que prácticamente nadie usaba? La mujer se veía tranquila y segura, explicando su salida tardía con una simple situación doméstica. Supuestamente había sido obligada a llevar urgentemente a su gato enfermo al veterinario, quien tenía consulta tardía. La historia parecía convincente, pero los investigadores inmediatamente decidieron verificarla. Una patrulla policial se dirigió a la clínica veterinaria en las afueras de la ciudad. El veterinario confirmó que efectivamente conocía a Teresa y su animal. Sin embargo, inmediatamente informó que no había tenido ninguna consulta esa noche. Además, el consultorio veterinario cierra diariamente exactamente a las 20 horas, y en horario tardío no recibe ni siquiera a los pacientes más urgentes. La versión del viaje al médico para el gato se desmoronó completamente en 1 hora. Después de esto, la policía informó a Teresa que su versión no se había confirmado. La mujer, al escuchar esta noticia, no cambió en absoluto su expresión facial e inmediatamente guardó silencio, ejerciendo su derecho a no testificar contra sí misma. Su comportamiento causó aún más sospecha en los investigadores. El automóvil de Teresa Horakova fue inmediatamente confiscado para inspección. La policía obtuvo una orden para registrar el coche y verificó minuciosamente el compartimento del maletero y el interior. Los resultados oficiales del peritaje del automóvil se mantuvieron en secreto en ese momento. Sin embargo, el mero hecho de la presencia de Teresa en el río Vilina a tan tardía hora se convirtió en un argumento poderoso en su contra. Los investigadores volvieron a la cronología de los eventos. La ruta desde el jardín de infantes hasta el río era de aproximadamente 4 kilómetros. El viaje en coche tomaba alrededor de 8 minutos. El tiempo de salida de Teresa, 22:34, coincidía con el tiempo supuesto de traslado al río, según las conclusiones de los expertos. La grabación de la nueva cámara encajaba perfectamente con la evidencia existente y reforzaba las sospechas. Los colegas de Teresa reaccionaron a esta noticia con sorpresa y preocupación.
En el colectivo se hizo evidente que la confianza mutua se había debilitado bruscamente. Ya después de unas pocas horas, entre los empleados aparecieron conversaciones de que Teresa claramente estaba ocultando algo, y la versión sobre el gato enfermo sonaba absolutamente ridícula e inverosímil. La atmósfera se volvió aún más tensa. Nadie quería estar implicado en lo que ahora parecía no solo un incidente, sino un delito en toda regla. La policía también decidió revisar las rutas por las que esa noche podrían haberse desplazado otros automóviles de empleados del jardín, pero solo el Skoda de Teresa Gorakova fue registrado precisamente en el área del río y en ese momento. De hecho, su automóvil se convirtió en la única evidencia directa que conectaba a cualquiera de los empleados con el lugar donde se encontró a Alisa. La prensa volvió a involucrarse activamente en la cobertura de la investigación. Los periodistas rápidamente se enteraron del nuevo giro y nuevamente comenzaron a suponer que Teresa podría haber tenido un motivo personal relacionado con antipatía o conflicto oculto dentro del jardín. Sin embargo, la policía se abstuvo de comentarios oficiales sobre este tema, para no crear una falsa confianza en el descubrimiento de los motivos. No obstante, los investigadores aún no habían obtenido respuesta a la pregunta principal. Si la versión de Teresa sobre el veterinario era una mentira, entonces ¿por qué exactamente esa noche y en ese momento necesitó encontrarse cerca del río? No había respuesta a esta pregunta todavía, pero su mera presencia allí le daba a la investigación la confianza de que el camino para resolver el caso se había vuelto mucho más corto. En ese momento los investigadores no expresaron ninguna acusación directa, pero era evidente que Teresa Gorakova ahora estaba bajo la atención minuciosa de las fuerzas del orden. La policía decidió realizar otro interrogatorio, mientras los investigadores continuaban verificando cuidadosamente toda la evidencia para acercarse a resolver el misterio de la trágica desaparición de Alisa. En la mañana del 27 de abril, la investigación del caso de Alisa Novotná entró en una fase decisiva. La policía concentró todos los esfuerzos en el estudio detallado del automóvil de Teresa Gorakova, que fue confiscado y colocado en un garaje especializado de la policía en Most. La atención de los criminalistas inmediatamente atrajo el fuerte olor de desinfectante proveniente del maletero de su Skoda Fabia blanco. Los expertos rápidamente comenzaron a verificar el automóvil usando luminol, una sustancia capaz de detectar rastros de sangre incluso después de limpieza minuciosa y tratamiento con medios químicos. En pocos minutos, toda la superficie del compartimento del maletero se cubrió con manchas características de brillo azulado, que evidenciaban inequívocamente la presencia de sangre previamente removida con lejía. Teresa Gorakova fue llamada nuevamente a interrogatorio, donde los investigadores preguntaron directamente por qué su automóvil estaba tan minuciosamente limpio y tratado con químicos. La mujer continuó comportándose absolutamente calmada, como si se hubiera preparado de antemano para esta pregunta. Declaró que unos días antes de la desaparición de Alisa se vio obligada a llevar su perro viejo a eutanasia en una clínica veterinaria. Según sus palabras, la sangre en el maletero podría haber pertenecido precisamente al perro, que en el último momento supuestamente se hirió. Los investigadores registraron las declaraciones de Teresa, pero no sacaron conclusiones prematuras. Ya habían enfrentado historias inventadas de ella varias veces y entendían que necesitaban hechos objetivos. Las muestras de sangre fueron inmediatamente enviadas para peritaje de ADN, cuyos resultados podrían cambiar completamente el curso de la investigación. El plazo de espera para el peritaje era de 48 horas. Mientras tanto, los investigadores obtuvieron acceso a la correspondencia móvil entre Jana Soukupova y Teresa Gorakova durante el periodo cercano a la desaparición de Alisa. Entre numerosos mensajes se descubrió uno enviado por Jana a Teresa la noche del 12 de abril. «Lo logramos. ¿Todo limpio?». La respuesta de Teresa fue corta e inequívoca. «Sí, todo hecho». Este mensaje inmediatamente causó sospechas de que ambas mujeres actuaron de manera coordinada y discutieron de antemano algunos detalles que querían ocultar de la policía. Sin embargo, la investigación aún no hizo pública esta información, conservando la ventaja sobre las sospechosas. La versión de Teresa sobre el perro también fue verificada minuciosamente.
Los policías nuevamente contactaron a esa misma clínica veterinaria donde supuestamente se realizó el procedimiento de eutanasia. El veterinario confirmó que Gorakova realmente tenía un perro viejo, pero agregó que no había aparecido en la clínica por lo menos durante varios meses y no se habían realizado procedimientos u operaciones al animal. Así, esta versión también resultó inventada y se cerró rápidamente. El colectivo del Jardín de Infantes en este momento ya había prácticamente dejado de comunicarse con ambas educadoras. Todos los empleados evitaban contactos con Teresa y Hannah, y la atmósfera dentro de la institución se volvió tan tensa que algunos comenzaron voluntariamente a tomar licencia médica o incluso renunciar para distanciarse de lo que estaba ocurriendo. Después de 48 horas llegaron los resultados del peritaje. La conclusión de los criminalistas fue inequívoca e inapelable. La sangre encontrada en el maletero del Skoda Fabia pertenecía a un ser humano. El perfil genético confirmó que la muestra de sangre era femenina y pertenecía a una persona joven. Los expertos prácticamente no dudaban de que la sangre podría pertenecer a Alisa Novotná. Sin embargo, la conclusión oficial sobre esto aún no se anunciaba en la prensa, para no provocar pánico innecesario y no empujar a las sospechosas a huir. Ahora la investigación tenía evidencia concreta que conectaba directamente a Teresa Gorakova con el evento trágico. Aunque la misma Teresa continuaba negando su participación e insistía en su inocencia, su estatus cambió al de principal sospechosa. Al mismo tiempo, los investigadores mantenían cautela en sus declaraciones, evitando públicamente conclusiones definitivas. La presencia de correspondencia de SMS entre Hannah y Teresa complicaba aún más la situación. Era evidente que ambas mujeres actuaron juntas, pero su plan común y motivo aún permanecía cerrado para el público general y los medios. Sin embargo, para la policía estaba claro. Los eventos de ese día tenían un carácter planificado de antemano, y no había casualidad alguna en la desaparición de Alisa. La investigación comenzó a preparar materiales para la presentación oficial de cargos y la obtención de órdenes de arresto de las sospechosas. Pero hasta la decisión final del asunto quedaban detalles que debían reunirse. Los pormenores de estas acciones los ocultaba cuidadosamente la policía, no dejando ni la menor oportunidad a las sospechosas de predecir el siguiente paso de la investigación. Nadie dudaba de que el final de la investigación estaba cerca. Sin embargo, solo los investigadores sabían que detrás de la tranquilidad externa y la negación segura de Teresa se escondía algo más, y precisamente eso pronto daría la respuesta definitiva a la pregunta principal de esta tragedia. A principios de mayo, la investigación poseía suficiente base para reconstruir completamente la cadena de eventos que ocurrieron en el jardín infantil Slunečko el 12 de abril de 2022. Los expertos judiciales e investigadores realizaron una reconstrucción integral. Se compararon todas las pistas encontradas: rastros de sangre en el sótano del jardín infantil, rastros idénticos en el maletero del automóvil de Teresa Orakova, grabaciones de cámaras que capturaron su coche junto al río Vilina, la dirección IP de 1900, los correos con amenazas a través de Proton Mail que llevaba directamente al jardín, y finalmente, la llamada telefónica registrada en el chat colectivo de los empleados del jardín. Precisamente este último hecho ayudó a poner el punto final definitivo. La iniciadora de la llamada con la indicación de mantenerse en la versión común resultó ser la educadora Jana Soukupova. Bajo la presión de las pruebas recopiladas, el cuadro de lo ocurrido se aclaró definitivamente. Ese día, alrededor de las 11 de la mañana, Alisa Novotná jugaba en el patio del jardín infantil. Por una trágica coincidencia de circunstancias, la educadora Jana Soukupova se giró descuidadamente, enganchó una barra metálica que cayó, golpeando a Alisa en la zona de la cabeza. La caída resultó fatal. Asustada por las consecuencias, Jana, sin esperar ayuda médica, decidió ocultar lo ocurrido. El mismo día, alrededor de las 22 horas, tuvo lugar una conversación telefónica entre Jana y Teresa, que fue grabada por uno de los operadores de comunicaciones por solicitud oficial de la policía. En la conversación sonó una frase clara e inequívoca de Jana: "Si sale a la luz, nos meterán presas".
Después de esto, ambas educadoras decidieron conjuntamente deshacerse de las evidencias. Los expertos reconstruyeron exactamente las acciones posteriores. Alicia fue colocada en una bolsa negra, sacada por la salida de servicio donde no había cámaras de vigilancia, y cargada en el maletero del Skoda Fabia que pertenecía a Teresa. La ruta hasta el río Bílina, que comprende 4 kilómetros y toma alrededor de 8 minutos de viaje, coincidió completamente con las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Una confirmación adicional fueron las pruebas materiales encontradas en el sótano. La chaqueta de Alicia con rastros característicos de pintura que coincidían completamente con la cerca del jardín. El sótano, tratado con cloro, se convirtió en el punto de partida de toda esta cadena. El 3 de mayo de 2022, la policía obtuvo una orden oficial de arresto para las educadoras. La primera en ser detenida fue Yana Sokupova. Al ver a los policías, cambió bruscamente de expresión e intentó destruir su teléfono móvil, arrojándolo a una tetera con agua hirviendo. Sin embargo, los agentes rápidamente extrajeron el dispositivo y conservaron la correspondencia como prueba material. A Teresa Orakova la detuvieron en casa unos minutos después de esto. La mujer se comportó con calma, cumplió silenciosamente las exigencias de la policía y no intentó resistirse. En la investigación, las mujeres guardaron silencio, se negaron a hacer declaraciones confesorias y exigieron abogados. El caso fue trasladado al tribunal el 14 de septiembre de 2022. La acusación calificó las acciones de Yana Sokupova como un incidente trágico no intencional e intento de ocultación, y a Teresa Orakova como cómplice en el encubrimiento y complicidad. El proceso judicial continuó hasta el 22 de noviembre de 2022. Tras el examen de todos los materiales recopilados, pruebas y testimonios de testigos, el tribunal emitió una decisión definitiva. Yana Sokupova fue declarada culpable del incidente trágico no intencional y sentenciada a 10 años de privación de libertad. Teresa Orakova, declarada culpable de complicidad y ocultación, recibió 8 años de prisión. Los materiales judiciales fueron parcialmente clasificados y la investigación no respondió a muchas preguntas. Solo se confirmó oficialmente que la versión del responsable externo y las sospechas sobre Petr Kovačič fueron definitivamente refutadas y cerradas documentalmente. La última sesión terminó con un silencio pesado. Los padres de Alicia, Tomasz y Katerina Novotny nunca recibieron respuesta a la única pregunta que quedaba. Preguntaron a las acusadas: ¿estaba Alicia consciente cuando el coche salió del jardín infantil? No hubo respuesta. Los materiales relativos al momento exacto del desenlace de Alicia aún se encuentran bajo clasificación secreta. También está clasificada la revisión interna del Ministerio de Educación de la República Checa sobre la admisión de empleados del jardín para trabajar con estudiantes. El caso de Alicia Novotná quedó en la historia de la ciudad de Most como una de las tragedias más resonantes y pesadas de las últimas décadas. La decisión judicial se convirtió en el último punto oficial en este caso, aunque muchas circunstancias que podrían haber arrojado luz sobre los motivos de las acciones de las educadoras permanecieron como secreto, cerrado bajo el sello de estricta confidencialidad. La tragedia terminó con una sentencia, dejando tras de sí un silencio en el que no quedó lugar para palabras y explicaciones.